Desarrollo Humano 1, semana 15. Muy bien, veamos esta primera diapositiva. Observemos detenidamente la primera lámina. Observamos que un niño pequeño está haciendo trazos con lápices de colores. Observamos que él ya puede coger el lápiz de manera adecuada con sus manos. Pero también podríamos nosotros preguntarnos, ¿con qué mano dibujabas mejor? ¿Con la mano derecha o izquierda? Muy bien. Observamos nosotros que el niño, al coger el lápiz, lo hace de una manera adecuada. Aunque si tuviera un mejor pulso, podría bajar un poco, descender un poco la mano más cerca a la punta del lápiz. Muy bien. Y esto nos trae una reflexión cuando nos pregunta, ¿con qué mano dibujabas mejor? ¿Acaso esto tiene algo que ver con el desarrollo? La mano con la cual nosotros tenemos mayor facilidad para poder escribir. Tendríamos entonces que reflexionar acerca de este punto. Veamos esta otra imagen. Vemos a una niña en la cual en la parte de abajo se pregunta, ¿qué podías contar o deletrear? Recordando un poco tu infancia. ¿Qué podías contar o deletrear? O de repente en tu infancia, entre los 3, 4, 5 años, ¿cuántos números sabías contar? ¿Hasta qué números sabías contar? Entonces, también entraríamos nosotros en una situación de reflexión con respecto a este punto. Y aquí vamos a ver una tercera lámina. Cuando somos niños, a veces nuestros padres temen un poco dejarnos salir. Pero ya cuando llegamos a cierta edad, nuestros padres nos envían a hacer compras. Y te pregunto, ¿qué podías ir a comprar? Obviamente solo. Entonces, recordarás de repente si tu padre te enviaba a comprar algunas cosas en la tienda o en la librería, etcétera, de manera independiente. Muy bien. Entonces, ¿a los cuántos años, por ejemplo, sería dable que un padre pueda enviar a su hijo o a su hija a hacer compras? ¿Y por qué? También tendríamos que reflexionar. Muy bien. Los temas que nosotros vamos a ver ahora son definición de desarrollo humano, cambios cuantitativos y cualitativos, dimensiones del desarrollo, tanto física, cognitiva y psicosocial, factores que influyen en el desarrollo, etapas del desarrollo humano, prenatal, infancia, niñez temprana y niñez intermedia. Realmente las etapas del desarrollo humano es bastante extenso, estimados estudiantes. Por eso lo vamos a agregar en esta oportunidad. Vamos a ver hasta la niñez intermedia y lo vamos a llamar desarrollo humano 1. Y ya en la próxima clase continuamos con desarrollo humano 2, ¿de acuerdo?
Ok. Por lo tanto, vamos a empezar con la definición de desarrollo humano, los cambios cuantitativos y los cambios cualitativos. Aquí en la diapositiva podemos observar que nos menciona con respecto al desarrollo humano como un proceso de cambio y periodos de estabilidad que se dan a lo largo del ciclo vital humano. Es decir, que durante toda nuestra vida nosotros vamos a estar en un proceso de cambio, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un desarrollo humano. Pero también nos habla acerca de periodos de estabilidad que se dan a lo largo del ciclo vital humano. Recordemos que cada periodo, que cada etapa de desarrollo humano tiene sus propias características, en los cuales vamos a ver sobre esos cambios físicos, esos cambios psicológicos y por ende conductuales que experimentamos a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo humano. Entonces, los diferentes cambios que se dan en el desarrollo humano lo vamos a examinar en Desarrollo Humano 1, en estos capítulos, que vamos a ver desde la etapa prenatal hasta la niñez, y el Desarrollo Humano 2, que son las etapas de la adolescencia y la adultez. Entendemos nosotros, pues, que cuando vamos a hablar de desarrollo humano, debemos entender que este se produce desde el momento de la concepción. Es decir, los seres humanos iniciamos un proceso de serie de cambios, tanto físicos como también cognitivos. Cuando hablamos de los cambios cognitivos nos referimos al modo de entender el mundo y en la forma de adaptarnos al grupo social. Entonces, los diferentes cambios que se dan en el desarrollo humano, vamos a verlos en cada uno de este periodo, de estas etapas. Ya que cuando nosotros hablamos de desarrollo humano, estamos hablando no solamente de cambios físicos, sino de los cambios también psicológicos, es decir, físicos, psicológicos y conductuales, porque al ver un cambio psicológico en cuanto a nivel de pensamiento, entonces también se va a dar un cambio a nivel de conducta. Entonces, el ser humano va a experimentar todos estos cambios desde el momento de la concepción hasta la muerte. Y por eso es importante los ciclos vitales, ya que el ciclo vital va a distinguir etapas o periodos en el desarrollo humano desde, como les vuelvo a decir, desde la concepción hasta la muerte. Entonces, esta situación, digamos así, de división de etapas de la existencia humana, es básicamente una situación de un constructo, digamos así, teórico, de un constructo social, porque en realidad, estimados estudiantes, no es que nosotros podamos decir y ver en forma definitiva los cambios que se dan en cada una de estas fases. No, porque estas fases de alguna manera son una experiencia tanto histórica, social, como también de las convivencias o incluso de las expectativas sociales. Entonces, nosotros sabemos por nuestras vivencias que el desarrollo de cada uno de nosotros, incluido en nuestro hábitat, en nuestro medio social, puede diferir de un adolescente a otro, de un niño a otro, de un joven a otro, de un adulto a otro, ya que básicamente
situaciones, caracteres de las expectativas sociales van a estar de alguna manera determinadas por las condiciones de aptitud, ¿no? Es decir, de las capacidades, de las habilidades del niño y también de la realización de las oportunidades que pueda alcanzar. Entonces, a lo largo del ciclo, se van a observar estos cambios cuantitativos y cambios cualitativos que van a caracterizar ese desarrollo psicológico. Observa aquí la lámina. Vemos cambios cuantitativos. ¿A qué nosotros le vamos a llamar cambios cuantitativos? A las variaciones de grado. Esos son los cambios cuantitativos. En las dimensiones corporales, como por ejemplo vemos en este niño que está siendo revisado por de repente el médico. Entonces van a ver las dimensiones corporales, la estatura, el peso y las destrezas conductuales como cantidad de vocabulario, ¿no? Entonces vamos a ver ese cambio cuantitativo, pero también vamos a ver el cambio cualitativo, que tiene que ver con la calidad, en la cualidad, la calidad. Entonces, cuando hablamos nosotros del cambio cualitativo, son cambios en categorías evolutivas. Estas categorías evolutivas me refiero, por ejemplo, en cambio de la personalidad, cambio de las aptitudes, de la organización, del carácter, de la estructura. Entonces, en el procesamiento de información son cambios apreciables, por ejemplo, en comportamiento social, inteligencia y solución de problemas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver estos tipos de cambios en el desarrollo, tanto los cambios cuantitativos como los cambios cualitativos. Ahora, los periodos de desarrollo o los periodos de cambio se alternan con periodos de estabilidad, donde la adquisición se consolida. Veamos nosotros lo siguiente. Observemos aquí la primera lámina y veamos al médico que está auscultando a un niño. Entonces, podemos inferir que ella está haciendo aquí está detectando aquí algunos cambios cuantitativos de variaciones, por ejemplo, en la dimensión corporal, como su estatura con su peso, en destrezas conductuales como cantidad de vocabulario. Entonces, hay tipos de cambios en el desarrollo. Y aquí tenemos en los cambios cualitativos, los cambios cualitativos son cambios en las categorías evolutivas, como la personalidad, el carácter, las actitudes, la estrategia, la organización. Cuando nosotros hablamos de los cambios cualitativos, son los cambios apreciables que podemos nosotros en comportamiento social, en inteligencia y en la misma solución de problemas. Muy bien. Entonces, los periodos de cambio se alternan con periodos de estabilidad, donde la adquisición se consolida, ¿correcto? Y por eso vamos a ver las dimensiones. Muy bien. Acabamos de analizar entonces la lámina y tenemos ahí dimensiones del desarrollo. Cuando nosotros hablamos de las dimensiones del desarrollo, estamos hablando de los cambios que se experimentan a lo largo del ciclo vital, ¿no? Que se pueden evidenciar en tres dimensiones, tanto física, cognitiva y social. Muy bien. Entonces, vamos a ver las dimensiones de desarrollo. Ya nos queda claro que esas son la física, la cognitiva y psicosocial. En la física está referida al crecimiento del cuerpo y el cerebro, de habilidades sensoriales y motoras. Entonces, esto es en cuanto a la física. En cuanto a la cognitiva, dice ahí, está preguntándole, vemos ahí en la lámina, tanto en el aspecto cognitivo, o sea, en la dimensión de desarrollo cognitiva, dado por Jean Piaget. Vemos en la lámina que están compartiendo una mesa. Vemos que ahí se entabla un diálogo. Entonces, vemos que esto se da a nivel de pensamiento. Muy bien. Y luego tenemos
psicosocial, desde el punto de vista de Erik Erikson. Observemos unos segundos. Observamos nosotros que hay varios letreritos que dice, por ejemplo, confianza versus desconfianza de 0 a 2 años. Autonomía y vergüenza de 2 a 3 años. Laboriosidad e inferioridad de 12 años. Búsqueda de identidad versus confusión de identidad de 17 a 20 años. Integridad versus desesperación de 60 años hasta la muerte. Muy bien, estimados estudiantes, estamos viendo nosotros la dimensión del desarrollo. En la dimensión del desarrollo van a existir muchos cambios que se van a experimentar a lo largo del ciclo vital. Y estos cambios vamos a agruparlo en 3, en física, en cognitiva y en psicosocial. Cuando nosotros hablamos acerca de la dimensión física, nos estamos refiriendo básicamente al crecimiento del cuerpo y también del cerebro, que van a generar el desarrollo de habilidades sensoriales y motoras. Esto es en cuanto a la dimensión de personalidad física. También tenemos otra dimensión de la personalidad que es cognitiva. Ahí tenemos a Jean Piaget, también de 0 a 2 años. También tenemos a, dice ahí, búsqueda de identidad versus difusión de identidad de 12 a 20 años. Bien, hay temas en internet que los padres no lo hacen, no lo socializan con los hijos porque de repente los ven todavía muy pequeños y ellos quieren asumir todo. Sin embargo, también vemos jóvenes que asisten sin compañía. Entonces, en cuanto a las etapas de desarrollo psicosocial según Piaget, debemos entender que existen edades aproximadas. Veamos primero la etapa de desarrollo cognitivo según Piaget. Tenemos ahí la sensoriomotriz, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales. Muy bien. Entonces, vamos a ver sobre las etapas de desarrollo de lo cognitivo según Piaget. Muy bien. Aquí nosotros debemos entender que cuando habla de la dimensión de desarrollo física, tenemos 2 situaciones de motricidad. La motricidad gruesa, que es, por ejemplo, estos niños emprenden una carrera para llegar primero de repente a un lugar muy bonito, muy agradable. Entonces, hay una motricidad gruesa. Sin embargo, también vemos niños bastante pequeños que son capaces de manipular un cincel, pueden manejar alimentos, etcétera, pero su motricidad fina le va a ayudar a madurar y responder también ante ciertos eventos externos. Entonces, en la dimensión de desarrollo tenemos la física, la cognitiva y la psicosocial. Para Piaget, las etapas de desarrollo cognitivo las va a subdividir en sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones
formales. Muy bien. Cuando nosotros estábamos hablando aquí, haciendo un feedback sobre la etapa física, sobre la dimensión física, la dimensión cognitiva y la dimensión psicosocial, debemos entender que existen etapas de desarrollo cognitivo según Piaget. Entonces, aquí vamos a desagregar estos tres y vamos a coger esta lámina del centro y vamos a ver nosotros sobre el desarrollo sobre las dimensiones de desarrollo, en este caso, del estudiante del medio, ¿no? Y dado por Jean Piaget. Luego tenemos la etapa, aquí tenemos subetapas dentro de este universo, veamos cuáles son. Bien, los factores que influyen en el desarrollo. Dentro de los factores que influyen en el desarrollo tenemos el factor biológico, el factor sociocultural y el factor personal o biográfico. Observemos detenidamente la primera lámina, biológico. ¿Qué observamos ahí en esta primera lámina biológico? Que básicamente tiene que ver con el aspecto de herencia genética, lo que es congénito y lo que es maduración. En el aspecto biológico tenemos otros factores que influyen en el desarrollo, el aspecto biológico, el aspecto sociocultural y el aspecto personal o biográfico. Muy bien. Y en cuanto a las etapas del desarrollo humano, tenemos nosotros la etapa, aquí en la etapa prenatal, que se da antes de nacer, la infancia, que será de 0 a 3 años, niñez intermedia, que será de 3 a 6 años, niñez intermedia de 6 a 11 años, adolescencia de 11 a 20 años, adventistas, adolescencia de, vamos a ver, de 11 a 20 años, estamos hablando aquí. Esto solamente recuerden ustedes que hoy día vamos a llegar hasta niñez intermedia. Esto es solamente para que tengan un panorama general, porque la próxima clase vamos a ver adolescencia, adultez temprana, adultez intermedia y adultez tardía, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a ver la etapa prenatal, que es antes de nacer, la etapa de la infancia, que de 0 a 3 años aproximadamente, la de niñez temprana de 3 a 6 años, la de niñez intermedia de 6 a 11 años, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a ver a cada una de estas etapas y esto llevado pues desde el punto de vista de Piaget, podríamos hablar más bien que Piaget subdivide a la etapa de desarrollo cognitivo en etapa sensoriomotriz, en etapa preoperacional, en operaciones concretas y operaciones formales. Pero cuando hablamos de la etapa sensoriomotriz de Piaget sobre el desarrollo cognitivo, según Piaget, coincide con el niño de esta señora. Entonces, aquí tenemos una etapa sensoriomotriz que se da en la infancia, en la cual por eso se dice, estimados estudiantes, que los 5 primeros años de vida son fundamentales e importantes para que el niño desarrolle lo que es el apego, ¿no? Y si no, pues el niño sería muy vulnerable. Entonces, en la etapa sensoriomotriz ya se formó el niño
tiene entre 0 y 2 años. Ahora, se caracteriza porque hay una permanencia del objeto, hay un desarrollo de habilidades, poca o muy limitada capacidad para la representación simbólica, ¿no? Esto es en la etapa sensorio-motriz. Entonces, también recuerden que es la edad de 0 a 2 años. Tenemos la etapa preoperacional de 2 a 7 años. De 2 a 7 años. Desarrollo del lenguaje de pensamiento simbólico, pensamiento egocéntrico, etc. Luego tenemos las operaciones formales. Las operaciones concretas, a ver, que se da de 7 a 12 años, estamos ubicándolos aquí, más o menos entre la niñez intermedia y la adolescencia. Y estas operaciones concretas hablan sobre el desarrollo de la conservación, asimismo como un razonamiento lógico entendiendo los presentes estímulos. O sea, el dominio, por ejemplo, de la concepción de la reversibilidad. El niño ya puede verter líquido en dos contenidos, uno más delgado y uno más alto, y el niño ya puede desarrollar un pensamiento lógico y abstracto, ¿no? El niño que está en aproximadamente a los 12 años. Muy bien. Eso para hacer solo un feedback, ¿de acuerdo? Observemos detenidamente. Observamos la etapa prenatal, que se da de la concepción al nacimiento. Muy bien. En esta etapa prenatal, como uno dice prenatal, es decir, antes, ¿no?, del nacimiento del niño, vamos a ver 3 puntos importantes: el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicosocial, ¿correcto? Bien, entonces, debemos entender que cuando se habla del desarrollo sensoriomotriz, como bien le había dicho Piaget, aquí estamos en la etapa de desarrollo humano, estamos viendo prenatal, infancia, niñez temprana, hasta niñez intermedia, que es aproximadamente los 11 años. Y ahora estamos viendo nosotros acerca de la etapa prenatal de la concepción al nacimiento, para tener una idea. A ver, por favor. Bien. Entonces, tenemos nosotros en la etapa prenatal el desarrollo físico. Tenemos el desarrollo cognitivo y tenemos el desarrollo psicosocial. Entendemos, pues, que por el desarrollo físico se trata cuando la madre ya alberga en su vientre al cigoto, ¿no? Y que ha sido de alguna manera fecundado, ¿no? Se produce el embrión y a posteriori vemos el feto, ¿no? Cómo se desarrolla el feto. Este es el desarrollo físico. También vemos el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo se refiere pues básicamente a las ideas, al pensamiento, a la capacidad de percibir, a la capacidad de ser, digamos, de comprender su situación sociocultural. Entonces, ese desarrollo cognitivo básicamente va a verse desarrollando las ideas a nivel de pensamiento, ¿no? Y
que cada vez va a ir también reflexionando acerca de lo que es la integración versus desesperación, etcétera. Bien, vamos a ver aquí en el desarrollo psicosocial. Cuando hablamos del desarrollo psicosocial, también debemos mencionar a un autor muy importante que es Erik Erikson. Erikson nos va a hablar que existen varias etapas del desarrollo social. Por ejemplo, confianza versus desconfianza, que se produce desde el nacimiento hasta los 18 meses. ¿Eso qué implica? Implica, pues, que el nivel de desarrollo social, Erikson nos hablaba de la etapa confianza versus desconfianza, que se daba desde el nacimiento hasta los 18 meses, ¿no? Desde que nace hasta año y medio. También en esa etapa de desarrollo social de Erikson, se habla acerca de la autonomía versus vergüenza y duda. Edades aproximadas 18 meses a 3 años. Inicios versus culpa. Las edades son de 3 a 6 años, ¿no? Estamos viendo las etapas de desarrollo social según Erikson. También tenemos la identidad, confusión de roles, que tiene que ver entre 12 y 20 años. Y también vemos intimidad entre los 20 y 30 años. La génesis versus estancamiento entre los 5 años. Y integridad versus desesperación a partir de los 5 años hasta adelante. Entonces, en la infancia, vamos ya desde la infancia, desde el nacimiento a los 3 años, vamos a ver nosotros tanto el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, como el desarrollo psicosocial. ¿De acuerdo? A ver. ¿Escucha mejor? Muy bien. Entonces, en este aspecto es importante entender que existen pues factores que influyen en el desarrollo humano. Estos factores realmente van a una característica específica en cada una de las etapas, ¿no? Tenemos el factor biológico, ¿no? Que tiene que ver con el factor físico, donde va a caracterizar exclusivamente a cada una de estas etapas. Y aquí, por ejemplo, nosotros vemos en caso de la infancia. Pero en cuanto a los factores que influyen en el desarrollo humano, por ejemplo, en el factor biológico, hay aspectos importantes como, por ejemplo, la herencia. Por ejemplo, el aspecto que tiene que ver con lo congénito y la maduración. Es decir, que en el aspecto biológico, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una herencia, recordemos que es esa transmisión, ¿no? De características fisiológicas, ¿no? Si nuestros padres tienen ojos marrones, de color marrón, nosotros también vamos a tener ojos de color marrón. Si nuestros padres tienen la tez trigueña, nosotros también vamos a tener la tez trigueña. Entonces, esto es cuestión de herencia. Esto tiene que ver con el aspecto biológico, que es la transmisión de esas características fisiológicas de padres a hijos, ¿no? Y así de generación en generación, porque se va a transmitir mediante los genes. Entonces, eso es el factor biológico, que todos nosotros estamos de alguna manera comprometidos. Pero en cuanto a los factores, por ejemplo, tenemos el otro aspecto dentro del factor biológico, por ejemplo, es lo congénito. Lo congénito que
que se da cuando se va a presentar desde la fecundación hasta el parto, ¿no? En la cual, por ejemplo, hay casos específicos en donde hay niños que nacen ya con una anomalía cromosomática. Esa anomalía cromosomática, digamos que es congénito, porque se va a presentar desde la fecundación hasta el parto. Esta situación congénita, este aspecto congénito, puede, va obviamente influir en el feto, de repente de manera positiva, es decir, potenciando ciertas características, como también puede ser limitando al desarrollo del feto. Y cuando hay una limitación, obviamente se va a producir una anomalía. Y como un ejemplo, estoy diciendo una anomalía cromosomática, como podría ser otro problema congénito. Ahora, en el aspecto biológico también vamos a hablar acerca de la maduración. Y cuando hablamos nosotros de la maduración, debemos recordar algo interesante que nos sucede a todos los seres humanos inevitablemente, que se llama reloj biológico. Todos nosotros, sin excepción, estamos de alguna manera sometidos a lo que es un reloj biológico, a lo que tenemos nuestro reloj biológico, ¿no? En la cual ese reloj biológico va a, de alguna manera, a determinar características específicas en cada uno de nuestros procesos de desarrollo. Por ejemplo, la maduración puede darse de manera de céfalo-caudal. ¿Qué significa el céfalo-caudal? Que se desarrolla en los movimientos de su cabecita. Por ejemplo, el niño en la cama y tú vas a ver cómo el niño va a poder empezar a levantar la cabeza. Entonces, cabeza y luego va a tener fuerza y va a poder levantar el tronco. Y luego también lo vamos a ver que está echadito en su cuna y va a empezar de repente a mover las piernas, los pies. Entonces, hay una maduración, eso lo hace por una maduración. ¿Y por qué está sometido al reloj biológico? Porque el reloj biológico va a ayudar a determinar que ya el niño está en el momento, en la edad precisa, como para que ya pueda demostrar esa maduración, ¿no? De movimiento de cabeza, de tronco, de las piernas, de pies. Pero también hay otro principio sobre la acción, que es el próximo distal. Es cuando más bien la maduración va desde el centro del cuerpo hacia la periferia. Entonces, estos son los aspectos que caracterizan al factor biológico, es decir, la herencia, lo congénito y la maduración, ¿no? Ya saben que la herencia, que es la transmisión de las características fisiológicas de padres a hijos, de generación en generación. Lo congénito, que puede potenciar o limitar el desarrollo del feto, ¿no? En cualquiera que se puede dar desde la fecundación hasta el parto, ¿no? Y la maduración va destinada a un reloj biológico. Nosotros inevitablemente estamos sometidos al reloj biológico, en la cual ya pues ahí en ese proceso se va a dar una situación de mielinización, se va a dar conexiones sinápticas del sistema nervioso, en la cual se va a lograr percibir la maduración que puede ser céfalo-caudal, cuando desarrolla los movimientos de la cabeza, el tronco, sus piernecitas, sus pies, o próximo distal, cuando la maduración va desde el centro del cuerpo a la periferia. Es en el aspecto biológico, ¿no? Que tiene que ver así aunado al desarrollo físico. Pero también nosotros vamos a ver el aspecto sociocultural, ¿no? El aspecto sociocultural que se refiere a la influencia del contexto sociocultural en el cual está la persona desarrollándose dentro de ese medio, dentro de ese hábitat, ¿no? Porque las personas que están en su entorno van a estimular de alguna manera y también van a hacer que el niño
abra los ojos dentro de ese contexto sociocultural y va a ir a, digamos así como una esponjita absorbiendo esas características. Y en cuanto al aspecto personal o biográfico, pues que corresponde a experiencias personales, es decir, a la forma de relación entre las personas y su entorno, ¿no? Su aprendizaje inicial, su ambiente familiar, donde se da. Todas las personas tenemos una característica personal biográfico, es decir, lo que tú has vivido en tu infancia, ninguna otra persona lo ha vivido exactamente como tú, ¿no? Entonces, ahí hay una situación, digamos, que caracteriza. ¿Qué me dice José? Ah, la lateralidad, sí, de la mano derecha y la mano izquierda. Justo ahora lo vamos a ver, José. Ahorita ya voy llegando a ese punto para hablar sobre la lateralidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esto es para que un poco para hacer un feedback y para que quede claro sobre los factores que influyen en el desarrollo humano para todos nosotros, todos, sin excepción, tenemos el factor biológico, que ya les acabo de decir, que es la herencia, congénito y maduración, ¿no? El factor sociocultural y el factor personal biográfico, ¿no? El factor sociocultural que tiene que ver con el contexto sociocultural donde nosotros nos hemos desarrollado, nuestro hábitat, la cultura que también es transmitida por mediante el aprendizaje también de parte de nuestra constelación familiar, etcétera. Y el personal biográfico, que son las experiencias personales, únicas, que ninguna otra persona puede haber experimentado exactamente lo que tú has experimentado. Por ejemplo, tu primer día de clases, ¿no? Tu primer día de clases, ¿cómo fue? ¿Fue bonito? ¿Tú estabas emocionado porque conociste a otros niños para jugar? ¿O lloraste porque de repente tu mamá de un momento a otro decidió dejarte en manos de una persona extraña, ¿no? Y para ti fue algo tan impactante que no podías creer que tu mamá, que tanto te ha cuidado y estaba tan apegada a ti, ahora te dejaba en manos de una extraña. Tú en ese momento muy pequeño no comprendías qué sucedía y te aferrabas a ella y hasta llorabas cuando el momento en que veías que ella ya se retiraba del ambiente escolar. Entonces, esa experiencia es única, esa experiencia solamente tú sabes cuál fue tu experiencia. Bueno, estoy dando solo un ejemplo, ¿no? Pero eso tiene que ver con el aspecto personal biográfico, lo que tú has vivido, ¿no? Lo que tú has sentido en ese momento, con tu ambiente familiar, ya sea en tu entorno, de repente en tu barrio, en tu vecindario, o en el ambiente escolar. Entonces, son las experiencias personales, ¿no? Que una persona vive en diferentes situaciones, en diferentes entornos, ¿no? Bien, y ahora como para recordar que nosotros vamos a ver esas etapas del desarrollo humano, la etapa prenatal, vamos a ver un momentito, vamos a ver aquí, a ver, ahí está. Estamos haciendo una retroalimentación ya, chicos. En esta etapa prenatal hay algo muy importante que debemos recordar. Muchas personas piensan que los fetos en fin, de repente no es todavía considerado como un ser humano o como un ser que tiene vida. Entonces vamos un poco a entrar a una reflexión. Tenemos nosotros en la etapa prenatal que se da desde la concepción al nacimiento. Entonces, cuando hablamos de la concepción, estimados alumnos, estamos hablando que aquí, en esta primera parte donde dice desarrollo físico, estamos hablando nosotros que existen etapas, ¿correcto? En ese desarrollo físico existen etapas. Por ejemplo, cuando el óvulo y el esperma se han encontrado, en ese encuentro ha formado un cigoto que se da entre las primeras y la segunda semana. Entonces, ¿ya tiene vida? ¿Estamos hablando ya de un ser que tiene vida? Claro que sí. Claro que sí, queridos estudiantes. Ya estamos hablando de que hay vida. Ya es un cigoto. Todos nosotros hemos sido un cigoto. Muy bien. Entonces, entre la primera y segunda semana, miren, aquí la lámina hemos tenido más o menos esta forma.
¿no? En donde se va a caracterizar por una rápida división celular. Pero ya estamos hablando de vida, ya hay una concepción, ya hay vida. Y luego tenemos en esta segunda etapa, que es la etapa embrionaria, que se da de la tercera a la octava semana, la embrionaria, ¿no? Ahora, en este proceso se van a desarrollar algunas capas germinativas que son muy importantes en este proceso porque esas capas germinativas, estimados estudiantes, son digamos, los puntos importantes para que se desarrollen los tejidos, para que se desarrollen los órganos, el tejido óseo, ¿no? El aparato respiratorio, el aparato digestivo, el sistema nervioso. Entonces, a este fenómeno se va a llamar organogénesis. Ahora, ¿entiendes, estimado estudiante, que si ya se forma el sistema nervioso, pues ese niño va a sentir todo lo que la madre, mediante el cordón umbilical, le va a transmitir? Alegría, tristeza, angustia, desesperación, etcétera. Entonces, ya vemos nosotros que ese niño va a sentir todo lo que le transmite la madre. En este desarrollo físico, en esta tercera y octava semana, le vamos a llamar nosotros la etapa embrionaria. En la tercera y octava semana es la etapa embrionaria. Y luego tenemos una tercera etapa que es la fetal. En la fetal vamos a hablar de la novena y la 36 semana. En la fetal. Es decir, que el cerebro comienza pues a tener ya las funciones biológicas, ¿no? Importantes como son la circulación, la respiración y digestión, por ejemplo. Pero quiero que quede bien claro, estimado estudiante, que ya en esta primera y segunda semana, cuando todos hemos sido en algún momento un cigoto, ya estamos hablando de concepción, es decir, de vida. Ya ese ser tiene vida. Si bien es cierto, todavía no adquiere la forma humana, pero ya es un huevo, un cigoto, y tiene vida. ¿De acuerdo? No lo olvidemos jamás. Y cuando ya llega a digamos, a la novena, entre la novena y la 36 semana, ya pasa a la siguiente etapa que es feto, es decir, la etapa fetal, ¿no? Entonces, aquí sucede algo interesante, puesto que el cerebro comienza a tener control de funciones básicas, como por ejemplo la circulación, por ejemplo la respiración, por ejemplo la digestión, ¿no? Entonces, qué interesante es con respecto al desarrollo físico de la etapa prenatal, es decir, el bebé todavía no nace, pero ya siente absolutamente todo lo que la madre le puede transmitir, ¿no? Entonces, qué interesante, muy interesante este aspecto. Ahora, sobre el desarrollo cognitivo en la etapa prenatal, debemos entender, ustedes dirán, profesora, pero si todavía no nace, ¿cómo puede haber desarrollo cognitivo? Muy bien. Aunque tú no lo creas, pues debes entender que sí, ya si ese feto, recuerda que en la etapa embrionaria ya se van desarrollando sus primeros tejidos, ¿no? Tanto respiratorio, digestivo, y el sistema nervioso, piensa que en la etapa fetal ya más bien tiene ya control de sus funciones biológicas básicas como la circulación, la respiración, la digestión en el aspecto físico. Entonces, claro que sí, hay
un desarrollo cognoscitivo. Y ese desarrollo cognoscitivo es la habilidad que después se le va a dar como un punto de, digamos, de énfasis en cuanto a lo que es el aprender, en cuanto a lo que es el recordar. Por eso se pide siempre a las mamis que están embarazadas que estimulen al feto, de repente ellas también leyendo, estudiando, etcétera, porque el feto va a ir asimilando. Ahora, esa habilidad para aprender, para recordar, para que pueda el feto responder a esos estímulos sensoriales, básicamente va a, digamos, a ser un cimiento importante para el proceso de desarrollo del aprendizaje, ¿no? Porque esto de alguna manera absorbe todas las características, las habilidades, los estímulos que la madre percibe. Entonces, esto es interesantísimo sobre el desarrollo cognitivo. Y en el aspecto psicosocial, se hizo un estudio de investigación muy interesante, en la cual se coloca un aparato pertinente sobre el vientre de la madre y para ver cómo el niño es capaz, aún estando dentro del vientre de la madre, de responder a los estímulos, ¿no? Entonces, el feto responde a la voz de la madre, es decir, le ponen un aparato para poder escuchar, para poder percibir, para poder darnos cuenta si el feto lograba oír la voz de la madre. La madre le habla al bebé, ¿no? O sea, y el feto es capaz de responder a la voz de la madre, ¿no? Es capaz de responder, de repente volteando la cabecita, entonces se le puede ver. Entonces hay una preferencia cuando escucha la voz de ella. Pero, cuando cuando el feto lograba oír la voz de la mamá, se podía observar que se aceleraba su ritmo cardíaco, ¿no? Y cuando se le ponía el aparato y se le hacía escuchar la voz de una mujer cualquiera, el ritmo cardíaco iba decreciendo. Qué interesante, ¿verdad, estimados estudiantes? Es que ahora es una hipótesis falsa, es una realidad. El bebé siente lo que la madre le transmite. Por eso, estimados estudiantes, escuchen bien lo que les voy a decir, las TICs. Es muy importante que cuando la mamá está gestando o se entere que está embarazada, deba estar contenta, feliz, porque todo lo que ella siente, esas emociones, lo va a transmitir a su bebé. A veces hay madres que, dada, no sé, por las circunstancias, a veces la ignorancia o las circunstancias en las que se encuentran, se la pasan todo el momento, toda la gestación llorando. ¿Y qué es lo que sucede cuando una madre se pasa llorando, se pone triste en la etapa prenatal? ¿Hay una repercusión en el desarrollo cognitivo? Claro que sí. ¿Hay una repercusión en el desarrollo psicosocial? Claro que sí. Y por ende en el desarrollo físico. ¿Por qué? Por ejemplo, una mamá que se pone a llorar, cuando una persona llora, ¿qué es lo que nos falta? Oxígeno, ¿verdad? Nos falta aire y estamos así entre sollozando y nos falta oxígeno. Es como que, para que me entiendan una analogía, es como que la mamá agarrara una almohada y le pusiera en la carita del bebé. ¿Qué va a pasar? Se va a ahogar, se está ahogando ese bebé. Y se va a poner morado, se va a desesperar. Eso es lo que hace la madre cuando se pone a llorar durante todo el embarazo. Y prácticamente le está haciendo que su bebito le falte oxígeno. Y empieza a desesperarse, pues, se empieza a dar sus pataditas porque se está ahogando. Por eso es recomendable que cuando la mamá sepa que está embarazada, debe estar contenta, feliz. Y a los futuros padres, los varones,
Deben recordar que cuando una mujer está embarazada se vuelve súper sensible, por lo tanto tienen que ser más cariñosos, más afectuosos que nunca con su pareja para que ese niño no tenga después repercusiones que puedan alterar su desarrollo, porque si esa mamá se pasa llorando, es como si estuviese ahogando sistemáticamente al niño dentro de su vientre. Y cuando nos falta oxígeno, obviamente va a haber una alteración en el sistema nervioso. Y por eso hoy en día nacen muchos niños con muchos problemas. Y a veces la mamá dice, ¿por qué será que mi hijito es así? Ah, ahí está. Es porque no ha tenido un embarazo adecuado. Por eso, estimadas estudiantes, para evitar situaciones de tristeza de las madres, principalmente son cuando las madres tienen un embarazo precoz o simplemente no planificado, debemos hacer una buena elección de la pareja y debemos planificar bien nuestras vidas para evitar también este tipo de tristezas y de que sea una cadena de eventos de desgracia porque la madre se pasa llorando y el bebé le falta oxígeno, por lo tanto hay alteración en su sistema nervioso, por lo tanto después nace pues de repente con alguna dolencia y hay una dificultad para su aprendizaje, para recordar en forma adecuada, etcétera, ¿no? Es toda una cadena. Muy bien. Eso fue un mensaje a la conciencia, chicos. Las TICs. A ver, ahora veamos acerca de la infancia.